Hola, muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, queremos agradecerle a la Sociedad Europea de Cardiología por permitirnos estar aquí conversando sobre algunos de los temas más importantes presentados hasta ahora en el Congreso de Cardiología. Me acompañan la doctora Mónica Acevedo, la doctora Paola Barleta y el doctor Víctor Rosell. Comenzaremos con la revisión de un tema tremendamente importante y cada día más en boga, que es la nueva guía de cardio-oncología. Presentarán el resumen la doctora Tatiana Leal y el doctor Hugo Martínez. ¿Tenemos acá la presentación? Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Queremos agradecer, como dijo el doctor Sepúlveda, a la Sociedad Europea de Cardiología por permitirnos presentar a Xochicár en este congreso. Hoy día vamos a revisar los highlights de las guías de cardio-oncología presentadas recién hoy en la mañana. Aquí ven ustedes el gran número de autores del texto y este fue presentado en la mañana por varios de ellos. Y nosotros vamos a tratar de mostrarles las cosas que nos parecieron más importantes de la guía. Bueno, hola a todos. A modo de introducción, esta es la primera guía de cardio-oncología creada por la Sociedad Europea de Cardiología y enfatiza la importancia del cuidado antes, durante y después del tratamiento del cáncer con respecto a la salud y cuidado cardiovascular a través de consenso y opinión más que nada de expertos, a falta de grandes trials en esta área de la cardiología. Y se concentra en definiciones, diagnóstico, tratamiento y prevención primaria y secundaria que veremos en esta presentación. Es muy importante el término actual que debemos manejar en relación a lo que siempre llamábamos como cardiotoxicidad. Es la toxicidad cardiovascular relacionada a la terapia del cáncer. Nos enfrentamos a múltiples escenarios en este aspecto: miocardiopatías, insuficiencia cardíaca, miocarditis, toxicidad vascular de distinto tipo, hipertensión, arritmias, prolongación del segmento QT y otras como enfermedades del pericardio o valvulares. También se concentra en el manejo integral en cardio-oncología, con el cuidado personalizado basado en la evaluación de riesgo de toxicidad cardiovascular. Existen nuevos protocolos de vigilancia durante el tratamiento para entidades específicas en esta condición, el manejo de toxicidad cardiovascular aguda como también a largo plazo y la organización e implementación de servicios de cardio-oncología. Esta figura que les mostramos a continuación fue presentada en varias de las presentaciones de la mañana y hace énfasis en lo dinámico que es la evaluación de la toxicidad y de la evaluación del riesgo de toxicidad cardiovascular en los pacientes de terapia con cáncer. Como ustedes pueden ver en la primera etapa, es muy importante la evaluación del riesgo basal del paciente, ¿ya? Y aquí estamos entrando en lo que nosotros llamamos prevención primaria. Y luego es muy importante a lo largo del tiempo la evaluación durante el tratamiento y después las complicaciones, tanto el diagnóstico como el manejo de las complicaciones a largo plazo. ¿Y cómo vemos el riesgo basal de cada paciente? A través de distintos parámetros, como va a ser la edad, el sexo. No es lo mismo tratar a un paciente de 30 u 80 años. También los factores de riesgo cardiovascular, los factores médicos, como también los estilos de vida. También nos valeremos de múltiples exámenes para poder establecer este riesgo, como el electro, la ecocardiografía y también los biomarcadores que serán más importantes en pacientes de alto y muy alto riesgo. Y con este riesgo basal y también asociado al riesgo de cada terapia, porque no es lo mismo las distintas terapias en el cáncer, estableceremos la probabilidad de riesgo de presentar una toxicidad cardiovascular relacionada a la terapia del cáncer como baja, intermedia o alta. Aquí ustedes pueden ver en este gráfico, a modo un poquito de resumen, hacemos énfasis en los puntos más importantes. Ustedes pueden ver aquí en rosado que es muy importante la evaluación
clínicas del paciente, con toda su historia, sus antecedentes previos, los factores de riesgo, si habían recibido terapia previa. El electrocardiograma es clase 1 como indicación. Todo paciente con un cáncer que va a ser sometido a terapia en relación a ello debe tener un electrocardiograma. También dentro de los factores importantes a evaluar están, por ejemplo, los biomarcadores, que se centran específicamente en pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, como troponinas y proBNP. Y el ecocardiograma, obviamente, es una herramienta fundamental en la evaluación de estos pacientes. Como vemos acá, en esta figura, es importante no solo el ventrículo izquierdo, también tenemos que evaluar el ventrículo derecho, en primer lugar con ecocardiografía, y si tenemos mala ventana o alguna duda, seguir con resonancia nuclear magnética. En el lado derecho con los parámetros que habitualmente conocemos, como el TAPS, el cambio de área fraccional, entre otros. Y a nivel del ventrículo izquierdo, importante, lo que más se recomienda es el uso de la ecografía tridimensional, el eco 3D, para establecer la función. Y si no contamos con ello, al menos con un 2D biplano para poder establecer la función. En caso, bueno, que en nuestra realidad no tenemos contraste ecográfico, y sí, en todos los pacientes se recomienda el uso del strain global longitudinal, como también los cambios en la función diastólica. En resonancia, en el ventrículo izquierdo, que nos va a permitir medir en forma más certera lo que es función y masa, también si tenemos digamos, la utilidad del strain circunferencial, se recomienda usarlo, como también otros marcadores de caracterización tisular, como el realce tardío o el mapeo T1, T2. Como les decía, aparte de la definición que ya definimos previamente, es muy importante el concepto de insuficiencia cardíaca en este caso, que se refiere a la disfunción cardíaca relacionada a la terapia del cáncer. Podemos tener insuficiencia cardíaca sintomática o podemos tener casos asintomáticos. Y eso se refieren con distintas magnitudes, como lo va a ver Hugo en la siguiente diapositiva. Entonces, la definición sería en pacientes sintomáticos y asintomáticos, y los pacientes sintomáticos se van a establecer más que nada a la condición clínica que tienen y la necesidad de terapia. ¿Ya? Y ahí tendremos pacientes muy severos que están esperando quizá trasplante, o otros pacientes leves que solamente con terapia médica pueden andar bien. Y en los pacientes asintomáticos, ahí es donde importa el valor de la ecocardiografía, y vamos a tener como definición de severa pacientes con fracción de eyección menor de 40 y leve los mayores de 50. Y entre medio tenemos a los pacientes moderados, donde será importante también aquí el strain para poder diferenciar los pacientes en riesgo moderado, como también los pacientes en grado leve, si es que hay una caída del 15%. Aquí podemos hacer énfasis nuevamente en lo que hemos ya dicho, prevención primaria y prevención secundaria de estos pacientes. Y el manejo de los pacientes que tienen cardiopatía o que desarrollan una cardiopatía debe ser hecho en relación a las guías para cada patología en particular. Y es importante destacar en los pacientes de alto o muy alto riesgo, minimizar el uso de drogas cardiotóxicas y eventualmente usar drogas cardioprotectoras que están en amarillo ahí con indicación 2A. También la guía especifica las recomendaciones para cada terapia, ¿ya? Y aquí tendremos terapias específicas para antraciclina, trastuzumab, fluoropirimidinas, inhibidores de crecimiento de endotelio vascular, radioterapia, entre varias drogas. Así, dependiendo cada paciente, pueden ir a la guía y buscar la recomendación específica para esa droga. Este es un cuadro resumen final, un poco hacer énfasis en lo que ya dijimos, la importancia de esta terapia. Esto es dinámico, evolutivo en el tiempo, fundamental la evaluación inicial y el seguimiento a largo plazo para diagnosticar a tiempo y tratar las complicaciones. Y por último, los invitamos a poder revisar esta guía en sus distintas presentaciones, especialmente a nivel de su celular, donde también está la calculadora de riesgo que le podrá ayudar, como te digo, a establecer el riesgo basal de cada paciente. Y con eso concluimos estas guías de cardiooncología, muy interesantes. Le damos las gracias nuevamente a la Sociedad Europea de Cardiología por permitirnos hablar en este congreso, como también a Xochitl. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias. Gracias, Tatiana, Hugo. Quisiéramos darle la palabra a algunos de mis compañeros que están acá para que les hagan algunos comentarios o preguntas.
Gracias por la presentación de las guías, yo no las había visto todavía. Dicen, obviamente, que los pacientes que no han hecho ninguna complicación después del tratamiento del cáncer, ¿cuántos años van a esperar para seguir viendo ese paciente desde el punto de vista cardiológico? Me refiero a que 5 años después uno puede decir está libre de cáncer. ¿Hasta cuándo debiera ese paciente verse en una clínica de seguimiento de cardiooncología? Gracias, doctora, por la pregunta. La verdad es que va a depender un poco de lo que hablamos. Ellos hacen énfasis en que va a depender mucho de la evaluación de riesgo basal. Si el paciente probablemente es de un riesgo bajo, pudiera ser que no vamos a tener gran probabilidad de tener un efecto adverso. Pero si es de un riesgo alto, debiéramos probablemente continuar su control a largo plazo, incluso pudiera ser hasta 10 años después de terminar la terapia. Lo felicito, muy clara la ponencia. Quería preguntar si habían proyectado el concepto de ejercicio o rehabilitación dentro de las etapas de manejo de estos pacientes. Sí, está considerado. La guía son como 180 páginas. La verdad es que era muy difícil condensar. Está absolutamente considerada la rehabilitación cardiovascular. También el autocuidado del paciente y el manejo de sus factores psicológicos. Es algo que también está nombrado y reiterado varias veces dentro de la guía. Sí. Aprovechando como que ustedes son autocuidado. ecografistas, ¿nos podrían contar un poco cuáles son los cambios que uno espera en el strain en un paciente cardiooncológico? Creo que esta es la patología donde uno debería hacer strain siempre. ¿Ya? En algunas otras patologías puede estar medio cuestionado, y especialmente con la calidad de ventanas que tenemos en nuestro país. ¿Ya? Entonces, este es un paciente que uno debería hacer siempre, ¿ya? Ojalá con la misma máquina, lo que se recomienda en algunos lados, ojalá el mismo ojo en la misma máquina, ¿ya? Para que sea más o menos reproducible en el tiempo. Y lo que uno esperaría es una caída del 15%, ¿ya? Del strain, ¿ya? Como para tener un cambio para pasarlo quizá de nivel, ¿ya? Antiguamente uno tenía un warning nomás como una advertencia, pero ya uno puede hablar de un paciente asintomático en grado leve con una caída del 15%, así que eso podría ser un poco más novedoso. Y también ver que hay pacientes que lamentablemente ventanas no tienen, ¿ya? Y en esos casos se recomienda el uso también de resonancia en este tipo de pacientes, que hay algunos proyectos, protocolos, como te digo, que pueden ser incluso sin gadolinio, solamente cines y mapas, y es una resonancia que resulta bastante corta, que se puede hacer en 20 minutos o menos incluso. Esta es una pregunta quizá para la población latina, pero ¿en las guías exigen que tú tengas un mínimo de conocimiento en cardiooncología o un cardiólogo clínico que se haya leído las guías puede seguir a estos pacientes? Bueno, no sé si entre los dos, pero lo que más se establece, y yo creo que deberíamos ir para allá, es establecer las clínicas o centros de cardiooncología, porque un solo médico probablemente con este tipo de pacientes va a fallar, ¿ya? Y acá se necesita un manejo integral del cardiólogo, del oncólogo o bien el hematólogo en esta patología, y también de otras variantes que tienen, como se establece mucho el autocuidado, del apoyo psicológico en los pacientes, y claramente un médico solo, aunque se haya leído las guías o formación formal, no lo va a poder hacer. Yo creo que deberíamos ir, ojalá en nuestros centros, a tratar de tener unidades de cardiooncología que puedan resolver los problemas de estos pacientes, que cada vez van a ser más. Sí, hace mucho énfasis en el manejo integral de esta patología, que involucra a varios especialistas, y específicamente cuando el paciente ya tiene evidencia de toxicidad en relación a la terapia, debiera ser derivado, ojalá, a un cardiólogo, ojalá. Y al revés también, pacientes de bajo riesgo electronormal, lo que se dice, envíelo a terapia de inmediato, no pierda tiempo en mandarlo al cardiólogo. Bueno, por razones de tiempo, continuamos con la próxima presentación. Gracias, Hugo. Gracias, Tatiana. Quiero dejar con ustedes ahora a Francisca Araya, socia adherente en formación, becada de cardiología de la Universidad del Desarrollo, que nos va a poner al día con el estudio ARTBOR.
Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, a mí me tocó presentar este estudio, o sea, contarles de este estudio que se presentó hoy día en la mañana, que la verdad es que es bastante interesante. Bueno, es el uso de acetazolamida en la insuficiencia cardíaca aguda con sobrecarga de volumen. Bueno, la verdad que la base o por qué fue necesario este estudio es porque la verdad que los diuréticos de ASA son la única terapia clase 1 hasta el momento para tratar la congestión en la insuficiencia cardíaca en todas sus versiones. Sin embargo, la insuficiencia cardíaca también induce un estado de un aumento de la reabsorción de sodio en el túbulo proximal, en donde nosotros bien sabemos que no actúa la furosemida, pero sí actúa la acetazolamida a través de inhibir a la anhidrasa carbónica y a los inhibidores de SGLT2 que también bien conocemos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este estudio es un estudio randomizado, controlado, doble ciego, en donde se incluyeron pacientes con insuficiencia cardíaca aguda hospitalizados que tuvieran por lo menos un signo de insuficiencia, o sea, de sobrecarga de volumen, en donde tanto el derrame pleural como la citis tenían que tener alguna confirmación con imágenes, ya fuera ecocardiografía o radiografía. El paciente tenía que estar con el uso previo de diuréticos, orales, obviamente, y tenía que tener un péptido natriurético elevado. Es importante destacar que dentro de los criterios de exclusión como más relevante, los autores excluyeron el uso de los inhibidores de SGLT2, ¿ya? También excluyeron a los pacientes hipotensos y a los pacientes con una disfunción renal severa. Entonces, en total fueron 519 pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada que se estratificaron por fracción de eyección, ya fuera menor o igual a 40% o mayor, y se randomizaron a un protocolo de furosemida endovenosa más placebo o al protocolo de furosemida endovenosa con acetazolamida 500 miligramos EV una vez al día por 3 días. ¿Ya? A todos se les dio terapia médica óptima, pero es importante destacar que no podían tener inhibidores de SGLT2 y tampoco se permitía el uso de otros diuréticos como por ejemplo la metolazona. Se siguieron por un total de 3 meses estos pacientes y la verdad que con un outcome primario que la verdad que lo que veía eran los signos de congestión al día 3, en donde obviamente para que fuera positivo esto era que tenía un score menor o igual a 1 de una tabla que vamos a ver a continuación. Y también tenía outcomes secundarios que eran la duración de la hospitalización índice y un outcome compuesto de la mortalidad total y rehospitalización por insuficiencia cardíaca a 3 meses. También habían outcomes de seguridad que tomaban en cuenta la acidosis metabólica severa, eventos renales agudos, hipocalemia e hipotensión. Esto brevemente solamente para mostrarles que para que la terapia de descongestión fuera exitosa, se tenían que cumplir con todos los box verdes, ¿ya? Que tenían que incluir a los 3 parámetros clínicos. Y este era el protocolo de los diuréticos, en donde lo importante es que al principio del día 3, se veía cómo estaba la diuresis acumulada. Si es que esto era menor a 3,5 litros, entonces había que escalar en la terapia con un cierto protocolo que también tenían listo y al día 4 se evaluaba el endpoint primario. ¿Cómo eran estos pacientes? La verdad que eran adultos mayores, el promedio de edad era 78 años en ambos grupos. La fracción de eyección era bastante similar en ambos, bueno, igual, de 43%, y el ProBNP o el NT-proBNP estaba bastante elevado, que si pueden ver era un poquitito mayor en el grupo placebo versus el grupo de la acetazolamida. Otra característica importante era que un gran porcentaje de los pacientes tenía una disminución de la filtración glomerular y que la terapia médica era bastante similar entre ambos grupos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados? En cuanto al outcome primario, podemos ver que en el grupo placebo hubo un éxito de la descongestión de 30% a los 3 días y de la acetazolamida esto fue de 42,2%, dando un RR de 1,46 y un NNT bastante bajo de 8,5. Esto, si pueden ver, se mantenía en todos los subgrupos predefinidos, excepto en cuando el paciente tenía previamente un uso de un diurético un poquitito más elevado, que si pueden ver ahí, que donde quedaba neutro. Ahora, dentro de los otros resultados importantes, esto es si es que el paciente tenía una congestión, o sea, una descongestión exitosa,
o si el paciente, la verdad que esto es que si estaba euvolémico al momento del alta, en donde en el grupo placebo solamente el 62,5% de los pacientes estaban en euvolemia, según los criterios, versus en la acetazolamida, en donde un 78,8% de los pacientes estaban en euvolemia. Esto con un RR de 1.27 y con un NT muy bajo, que pueden ver que es de 6. Y podemos ver que en este score de congestión que crearon los autores, la diferencia fue bastante marcada desde el principio del tratamiento. Ahora, en cuanto a los outcomes secundarios, la verdad que sí hubo una diferencia significativa durante la duración hospitalaria, pero que si vamos al número absoluto fue solamente de un día. Y en el outcome compuesto de mortalidad total o hospitalización por insuficiencia cardíaca, la verdad que no hubo diferencia significativa. En cuanto a los eventos adversos, no hubo diferencia significativa, pero si ustedes miran el número absoluto, sí pueden ver que hubo una mayor tendencia a los eventos adversos en el grupo de la acetazolamida. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones de este estudio? Bueno, primero que todo, solamente se tomaron los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que ya estuvieran con diurético. Y lo más importante, yo creo, dado en el tiempo en el que estamos, es que los inhibidores de SGLT2, que son parte de los 4 fantásticos, no estaban permitidos en el estudio. ¿Ya? Esto lo usan dicen que era para evitar el desbalance entre los grupos, que no estaba indicado o no estaba aprobado al principio del estudio. Pero nosotros sabemos que ahí podríamos tener quizá un poquitito de disminución del beneficio de la acetazolamida. Tendríamos que verlo. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? La verdad que este es el estudio en cuanto a diuréticos más grande en insuficiencia cardíaca aguda. Y sí vimos un beneficio de la acetazolamida endovenosa agregada a este protocolo estandarizado de diurético. Sobre todo a los 3 días. Este era un beneficio que se veía en todos los subgrupos y que estos pacientes tratados con acetazolamida tenían una menor estadía hospitalaria, aunque fuera un día, y una mayor probabilidad de alta sin congestión con un NT bastante bajo, que sabemos que es algo que también marca el pronóstico a largo plazo. No hubo una reducción de mortalidad total ni hospitalizaciones por falla cardíaca, pero tampoco hubieron mayores eventos adversos. Y esto nos destaca la importancia de tratar la congestión de manera precoz, agresiva, y al final este estudio, el ADVOR, apoya el uso de la acetazolamida como un método económico, fácil de usar y seguro para mejorar la descongestión. Muchas gracias. Gracias, Francisca, por su presentación. Bueno decir que dentro de los estudios que se han presentado el día de hoy, este es el único que ha dado un resultado positivo, con todas las limitaciones que bien Francisca ha señalado. Una pregunta, Francisca, en la práctica clínica, ¿cómo crees que se podría integrar este medicamento? Yo creo que se puede hacer perfectamente. La verdad que el grupo era bastante amplio, el grupo que incluyeron. Sí hubo un poco más de falla renal asociada y un poco más de hipocalemia, pero la verdad que no hubo ningún outcome severo y no había nada tampoco que nosotros no podamos manejar en el ámbito hospitalario, tomando electrolitos seriados, en el fondo, yo creo que sería bastante fácil, además que es una vez al día por 3 días nomás, así que lo encontré bastante bueno. Pero lamentablemente este estudio es el típico estudio que se presenta tarde, porque obviamente los ISGLT2 han demostrado disminuir la tasa de rehospitalización precozmente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasará con estos efectos si uno parte precozmente con el ISGLT1 asociado a la terapia? Tal cual. Por lo tanto, responde muchas cosas, es cierto, nos ayuda a descongestionar al paciente, pero abre nuevas dudas con el uso de la terapia actual. Tal cual. Ok. Paola. Yo creo que fue excelentemente presentado por la doctora y quería preguntarle a ustedes dos, porque yo creo que es correcto que está llegando un poquito atrasado en el sentido de la presencia de los SGLT2, pero en nuestro nivel económico, no todos los hospitales en Chile tienen acceso a esto.
y un problema es el paciente congestivo con insuficiencia cardíaca. Estoy pensando en un hospital, Chiloé, quizá doctor Antofagasta. Entonces, ustedes no le ven un lugar porque costo-efectividad, un día menos de hospitalización, ¿cierto? No sé si va a salir el análisis, y considerar el costo de esta terapia, como muy bien expuso el doctor, que creo que era belga, dijo que era muy económico. Sí, yo creo que tiene un lugar, probablemente no un lugar inmediatamente después de la furosemida, porque tenemos otros diuréticos, como bien se mencionó en el desarrollo de este estudio, de la presentación, como la metolazona, ¿no es cierto? Además, la probabilidad de incorporar los ISGLT2 que se han estudiado ya en el escenario de la insuficiencia cardíaca aguda, luego una descompensación precozmente, pero yo no le cerraría la puerta. Yo creo que es un arma terapéutica que la podemos utilizar, sobre todo que, como tú lo decías, Paola, la descongestión de los pacientes es un objetivo muy importante y que marca pronóstico en los pacientes. Bueno, muchas gracias, Francisca. Continuamos. Ahora hablaremos de un trabajo muy interesante que se presentó el día de hoy, el estudio Vox, que nos presentará el doctor Mauricio Soto. Hola, muchas gracias por la presentación. Lo que yo traigo ahora es la revisión y el comentario de este estudio clínico que es el Vox Trial, que es bastante especial. Es un estudio factorial, 2x2, randomizado, y que además de haber sido presentado en la sesión de hoy en la mañana, dio origen a 2 publicaciones independientes en el New England Journal of Medicine que fueron publicadas también ahora en la madrugada. Este estudio lo que busca es clarificar cuál es el beneficio de la intensidad de la oxigenoterapia y del manejo de presión arterial en pacientes comatosos posterior a la recuperación de circulación espontánea post paro cardiorrespiratorio. En la primera publicación, que es la rama de oxígeno, ¿ya? Este estudio se describió como randomizado de 2 centros, esto se hizo en Copenhague, con 2 objetivos de oxemia. Esto se hacía a través de gases arteriales. La importancia de esto es que en Europa más de 100.000 individuos se resucitan todos los años por paro cardíaco extrahospitalario y cerca de la mitad va a fallecer. ¿Por qué esto es importante? Porque ya sabemos que, por ejemplo, la normotermia en el manejo del posparo es beneficiosa y que la hipotermia en realidad no aportaba mayores beneficios. Esto quedó claro en los estudios TTM. Ahora, los mismos investigadores que realizaron el estudio TTM plantean este estudio en el cual se desea evaluar cuál es el nivel óptimo de oxigenación y cuál es el nivel óptimo de manejo de presión arterial. Entonces, la población que se estudió fueron pacientes adultos que tuvieron un paro cardíaco extrahospitalario de etiología presumiblemente cardíaca en 2 centros académicos en Copenhague. Sí, es un diseño 2x2 en el cual los pacientes se randomizaban a terapia restrictiva con oxígeno y a terapia liberal con oxígeno, y además simultáneamente a la misma población se randomizaban a manejo de presión arterial con presiones más bajas y el otro grupo a presiones más altas. El endpoint primario es mortalidad de todas las causas y discapacidad de origen neurológico o coma a los 90 días después de haber tenido el evento de paro cardíaco. Se lograron reclutar 789 pacientes de etiología presumiblemente cardíaca y se randomizaron a una estrategia liberal de oxígeno que correspondía a una oxemia entre 98 y 105 milímetros de mercurio, digamos, eso ahí está en kilopascales, y una estrategia restrictiva en la cual los pacientes se les mantenían oxemias entre 68 y 75 milímetros de mercurio, que si bien están por sobre el límite de hipoxia, son bastante, digamos, restrictivas y probablemente no son niveles con los cuales uno manejaría normalmente a sus pacientes. Y adicionalmente se randomizaron a manejo de presión alta y presión baja, y eso que se va a ver en el próximo estudio que les voy a mostrar. Los pacientes en realidad tenían en promedio 62 años, 81% de ellos eran varones.
se le realizó CPR, reanimación cardiopulmonar, por un transeúnte, el 86% de los casos, lo que habla muy bien del sistema de salud danés. El 85% de los casos fueron con ritmos desfibrilables, con un tiempo de maniobras de 18 minutos en promedio, ¿ya? 44% de los pacientes estaban con suprasniel del ST, al 92% se le realizó coronariografía de urgencia inmediatamente después de volver a circulación espontánea, con un pH de 7,24 como primer examen y con un lactato inicial en promedio de 5 milimoles por litro. Lo que se vio es que efectivamente los grupos fueron bastante distintos en cuanto a la concentración de oxígeno que se les entregó, y esto fue desde la segunda hora. Ya se podía ver que los pacientes estaban cumpliendo su protocolo y estaban efectivamente recibiendo una estrategia restrictiva de oxígeno y una estrategia liberal. Y, efectivamente, la mayoría de los pacientes del grupo restrictivo estaba recibiendo FiO2 menos 0,3 ya a las 2 horas. Y eso se mantuvo durante todo el periodo de ventilación mecánica. Los resultados es que en cuanto a mortalidad de todas las causas y a discapacidad neurológica o coma persistente a los 90 días, no hubo ninguna diferencia entre la conducta liberal versus la conducta restrictiva. Se evaluaron otros endpoints secundarios de performance neurológica con el Cerebral Performance Category, la escala modificada de Rankin y el score MoCA, y ninguno de ellos fue significativo. Por lo tanto, la conclusión del estudio es que una estrategia restrictiva o liberal no causan mayor diferencia en las tasas de muerte por todas las causas, discapacidad o coma. Eso es la primera parte del estudio, la primera publicación. Adicionalmente, se randomizó a los pacientes, misma población, a un manejo de presión arterial alto versus un manejo de presión más conservador. Y este estudio está descrito como un estudio doble ciego, lo cual es una novedad y es los autores encontraron una forma muy novedosa de realizar un estudio doble ciego en presión arterial. En cuanto a los antecedentes, las guías sugieren que por lo menos se mantengan presiones arteriales posparo sobre 85 milímetros de mercurio, con estudios pilotos que hayan sugerido presiones tan altas como 85 milímetros de mercurio. ¿Bien? Pero la eficacia de estos límites no está muy clara. Se reclutaron los mismos pacientes, digamos, del estudio anterior, pero acá los objetivos se plantearon como una presión arterial media de 63 milímetros de mercurio en el grupo de presión baja y 77 milímetros de mercurio en el grupo de presión arterial más alta durante todo el periodo que durara la monitorización invasiva después de la recuperación de la circulación espontánea, y el endpoint fue el mismo: mortalidad o discapacidad neurológica o coma a los 90 días. La forma en la cual lograron que este estudio fuera ciego fue bastante creativa, la verdad, y lo que hicieron en realidad fue tomar un módulo de presión arterial como los que existen en todos los monitores, y lo que hicieron fue descalibrarlo. Y los pacientes que se randomizaban a presiones arteriales más bajas, el monitor marcaba un 10% menos de la presión real. A los residentes se les decía que tenían que mantener presión arterial de 70, y en realidad el paciente tenía un 10% menos sin que el residente lo supiera. Entonces, eso es una forma que no se había intentado antes. Los estudios previamente en shock séptico habían sido open-label, entonces muchas veces había una variabilidad dependiendo del residente de turno, si es que se adscribía o no al objetivo de presión que le tocaba al paciente. Y obviamente si el paciente le tocaba el grupo de presión más alta, le marcaba 10% más. Esto se comprobó en el laboratorio, esto era bastante aplicable, y ahí procedieron a realizarlo en el estudio clínico. Por lo tanto, al residente se le decía: usted tiene que mantener una presión arterial de 70, pero en realidad el paciente, según lo que estaba randomizado, el paciente iba a estar a 63 o a 77. Las características de la población es exactamente la misma. Y efectivamente lo que se vio es que la diferencia de presión arterial real que tenía el paciente se dio y fue significativa durante todo el curso de la monitorización invasiva. Y por supuesto los pacientes que estaban asignados a un grupo de presión arterial más alta recibieron más vasoactivos y tenían un score vasopresores inótropos más alto, dado que la noradrenalina es el principal determinante del score.
Y el endpoint primario, nuevamente mortalidad, discapacidad o coma a los 90 días, no hubo ninguna diferencia significativa entre los dos grupos. ¿Ya? Todos los endpoints secundarios que aquí se agregaron además, mortalidad cardiovascular e incidencia de nueva falla renal con requerimiento de terapia de reemplazo renal, tampoco hubo diferencia. ¿Ya? Endpoints bioquímicos, digamos, a las 48 horas y score cognitivos medidos a los 90 días tampoco tuvieron diferencias significativas. Y lo que sí también es llamativo es que a pesar de haber requerido más vasoactivos, el grupo de más alta presión tampoco no tuvo una mayor tasa de eventos adversos. Ahí está el gráfico. Los hallazgos fueron consistentes en todos los análisis de su grupo que se hicieron. No hubo ningún grupo que pudiera beneficiarse, del cual uno pudiera eventualmente hipotetizar que a lo mejor con un nuevo estudio esto pudiera cambiar. Por lo tanto, la conclusión del estudio es que un objetivo de presión de 77 versus 63 milímetros de mercurio en pacientes resucitados de un evento de muerte súbita paro cardiorrespiratorio en vía pública, digamos, no resultó en diferencias significativas en mortalidad ni en discapacidad neurológica. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta, un comentario. No, gracias Mauricio por la presentación. Uno diría a primera vista que viene a ser otro estudio negativo en los pacientes posparo. ¿Cómo lo leería en la práctica clínica? ¿Qué podríamos sacar para nuestra práctica en el día a día en las UCI? O sea, sí, es un estudio negativo, se agrega al TTM, digamos que también fue un estudio que no mostró diferencias, pero en realidad en el manejo de estos pacientes que son muy graves hay muchas diferencias, mucha heterogeneidad y es manejado por muchos especialistas también, ¿no? Son intensivistas, cardiólogos, urgenciólogos. Entonces, el hecho de tener un estudio negativo es muy valioso, ya que nos permite, digamos, ser más conservadores en el manejo de presión arterial, no, digamos, ser tan excesivo, digamos, en la FIO2 con los pacientes. Yo creo que permite una estandarización un poquito mejor de las cosas que se realizan en estos pacientes, que precisamente la falta de evidencia es lo que hace que sea tan variable. Okay. Gracias, Mauricio. Luis va a presentar entonces a la siguiente expositora. Bueno, quiero presentarle a la doctora Mónica Acevedo, quien nos va a presentar el estudio Canvas, Dan Canvas. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Yo voy a presentar este estudio que en realidad no sabía que se iba a presentar, pero son los 5 años del estudio danés de screening cardiovascular. Como background, fundamentalmente ellos se basan en que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte, pero que hay en el fondo estudios discordantes con respecto a los chequeos cardiovasculares y al screening en general cardiovascular. Y eso fue lo que ellos hicieron, básicamente ver los efectos de un estudio cardiovascular, pero con imágenes. Y el endpoint fue la muerte cardiovascular y los eventos cardiovasculares. Como método usaron, este estudio se hizo en la comunidad, en Dinamarca, fue randomizado, controlado, solamente con hombres, lo cual fue una limitación del estudio en vista de nosotras las mujeres desde el otro lado. Ellos lo dicen que fue así, ¿por qué? Porque en las mujeres hay muy poca evidencia de enfermedad cardiovascular que se pueda ver en imágenes, de manera tal de que por eso que lo enfocaron en estos hombres de 65 a 74 años que vivían en 15 municipalidades distintas de Dinamarca. 1/3 fue el que fue screening y 2/3 no fueron screening. El programa, ¿qué es lo que incluía? Incluía un CT en que iban a medir la cantidad de calcio coronario, después la pesquisa de fibrilación auricular y aneurismas aórticos e ilíacos. Además, se le tomó la presión en todas las extremidades para detectar enfermedad vascular periférica e hipertensión y también una muestra de sangre para diabetes e hipercolesterolemia. En las personas, en estos hombres en que se encontraba evidencia de enfermedad aterosclerótica por imágenes, iba a hacerse una intervención. La intervención consistía básicamente en darle aspirina, atorvastatina en dosis de 40 y también estilo de vida saludable, siempre que tuvieran evidencia de enfermedad coronaria en el screening. Además de lo
referido anteriormente, en aquellos que tenían una dilatación aórtica o ilíaca, se referían a cirugía si es que esa era la indicación. Y con respecto a la fibrilación auricular, fundamentalmente ecocardiografía y también anticoagulantes. El outcome primario fue la mortalidad por toda causa, outcome secundario fueron stroke, infarto al miocardio, amputación en enfermedad vascular periférica, disección aórtica y ruptura aórtica, y posteriormente un endpoint después, que se definió después, mortalidad por toda causa, stroke e infarto al miocardio. Y esto se llevó, todos estos outcomes se vieron en una base de datos nacional que tienen ellos, que están todos los pacientes, que es una ventaja que tienen en estos países, hasta diciembre del 2021. Ahí ustedes pueden ver el esquema de randomización, 46.000 hombres entre 65 y 74 años, de los cuales terminaron abajo para outcomes en el fondo, invitados al screening 16.700 y no invitados 29.000, más de 29.000 pacientes. Analizados para outcomes 16.000 y 29.000 respectivamente. Acá están las características basales del grupo. ¿Qué es lo que llama la atención? Bueno, 68 años, estaban más o menos en la misma cantidad las medicaciones que estaban recibiendo, esto basalmente, 25% antiplaquetarios, 8% anticoagulantes, 38% solamente de estatinas, antihipertensivos 52% e hipoglicemiantes 12%. Y en la admisión de los 5 años desde la randomización, un 5% más menos que tenía stroke previo, enfermedad isquémica al corazón 4%, enfermedad vascular periférica 2% y aneurisma un 1,5%. Acá está en el fondo para que ustedes puedan ver los que atendieron y los que no atendieron. Y esto es importante porque ellos invitaban, pero no todos acudían. Entonces, más o menos fue un 60 y tantos % los que acudieron. No era obligatorio asistir de los que invitaron. Y eso puede ser un caveat, una limitación del estudio. En cuanto al outcome primario, para mi decepción, fue la mortalidad por toda causa fue exactamente igual en ambos grupos, en los que se escrinearon y en los que no se escrinearon. Y ahí ustedes pueden ver el intervalo de confianza no significativo. Estudio subgrupo tampoco se vio nada especial. Después, estratificados por edad, sí se ve en el fondo fue significativo, se ven más jóvenes que hubo algún beneficio, alrededor de un 10%, y por lo cual probablemente van a ser un Dan-Cabas 2, viendo estos pacientes más jóvenes si se justifica seguir este screening, pero en los de 70 años hacia arriba no se justificó. Como outcome secundario, ahí ven el stroke, que también fue significativo, pero con un 7% solamente de beneficio. Con respecto a infarto al miocardio, no hubo diferencias significativas. Y con respecto a un outcome compuesto que se definió posteriormente, se ve una diferencia pequeña de un 7% significativa entre el grupo escrineado y el grupo no escrineado. Ahora, ¿cómo se pueden interpretar los resultados? Y en realidad uno lee o ve este paper y lo primero que uno piensa es, bueno, ¿cómo fue el tratamiento de estos pacientes en cuanto a prevención cardiovascular general? Los antiplaquetarios, ustedes pueden ver ahí que se dieron 3 veces en forma más frecuente en los pacientes escrineados versus los no escrineados, y con respecto a los agentes hipolipemiantes, 2,5 veces más versus el grupo no escrineado. Con respecto a los anticoagulantes, antihipertensivos y antidiabéticos, lo mismo. Bueno, uno hubiera esperado entonces que hubiera alguna pequeña diferencia. Desgraciadamente, y vi el paper, por eso que se los digo, no existe una tabla que fuera al término del estudio. Entonces uno se pregunta qué pasó en el tratamiento médico de estos pacientes durante estos 5 años, en ambos grupos, ¿ya? Con respecto al costo-efectividad me lo voy a saltar. ¿Por qué? Porque hay un paper dedicado a esto que también salió en el European Heart Journal publicado. Y vamos a las conclusiones.
después de 5 años de invitar a un grupo a hacerse un screening cardiovascular basado en imágenes, solo hombres de 65 a 74 años, no se evidenció reducción de mortalidad por toda causa, que es el endpoint más duro. Con respecto a los análisis de subgrupo, sí hubo una pequeña diferencia de beneficio en el grupo más joven y ese grupo se estaría estudiando para un Dan-Canvas 2. Y finalmente, el efecto del screening por invitación podría haber sido subestimado porque, como ya les dije, solo el 60% de los pacientes invitados realmente se hicieron el screening. Desde mi punto de vista, este paper que fue publicado en el New England Journal of Medicine tiene numerosas limitaciones y me quedé corta leyendo las limitaciones en el paper, de manera tal de que lo podremos a lo mejor discutir en la Sociedad Chilena de Cardiología a fin de año, criticando un poco más un paper que salió en el New England, por eso que lo digo. Muchas gracias. Muy clara tu ponencia, Mónica. Es realmente como un poquito, deja un poco de decepción. ¿No te parece que fue un poquito ambicioso el grupo de haber incorporado 3 poblaciones? La parte de aneurisma aórtico, fibrilación auricular y calcio coronario, que justo ayer había un debate. Y si nos recordamos ayer, el que ganaría este debate sería entonces el Colin, hablando de decir que partamos con estatinas más jóvenes nomás. Así pareciera, por algo somos amigas, pensamos igual. ¿Por qué? Porque realmente uno pensaría que el hacer evaluación de aterosclerosis subclínica, como lo hicieron en este caso, hubiera dado más rédito, pero no fue así. Y yo creo que no fue así, Pao, porque aquí hay un sesgo muy grande, limitaciones muy grandes en la metodología que se aplicó en este estudio. Esa es mi visión de este estudio. Bueno, muchas gracias, Mónica. Quiero agradecer a la Sociedad Europea de Cardiología, a los expositores y a mis compañeros de la mesa por estar aquí y, por supuesto, a ustedes que nos acompañaron. Muchas gracias. Nos veremos en una próxima oportunidad.